3 y 7 minutos. Una historia, como ya indican los acordes musicales que ponen el calero, de conspiración nos aguarda, nos espera. Narrada por Santiago Camacho, quién si no, la historia de ese hacker que perseguía. Antes, porque nuestra última comunicación fue evidentemente hace 7 días, daros las gracias porque al final esa convocatoria de la exposición de Cuarto Milenio más exitosa no ha podido ser. Lo que ya contábamos el sábado por la noche se convirtió en redoble el domingo. Tuvo que haber anuncios en la televisión, cosa que es algo único, yo creo, para pedir por favor que la gente no acudiese a partir de las 4 de la tarde. Y reitero lo dicho, sabemos que muchísima gente no pudo acudir a la exposición de Cuarto Milenio. Pedimos disculpas en ese aspecto, nos alegramos por el enorme eco y la ola de afecto tremenda, e intentaremos, ojalá si es posible, hacerlo mucho mejor en el futuro. Y una cosa más, el domingo también nos ofrecisteis otro premio increíble. Nosotros, desde luego, el 2012 no lo podemos terminar mejor ni con más entusiasmo, porque al programa de Cuarto Milenio en esta ocasión le disteis vosotros, que sois vosotros, una audiencia histórica, quizá seguramente la mejor de todos los tiempos, tal y como está la televisión que hemos tenido, y eso que ocurre después de 8 temporadas es mucho. Así que cuando leíamos el lunes por la mañana los confidenciales o los medios que hablan de televisión, veíamos por un lado las colas colapsando en Madrid por la exposición de Cuarto Milenio y al otro el récord de audiencia, ¿no? Pero, amigos, si tiene algo de positivo la televisión es que uno no se puede creer absolutamente nada. Nada, porque mañana hay otro examen. O sea que yo no acabo de entender a tantos y tantos profesionales, que los hay, que a veces se creen pues por encima quizá, ¿no?, del resto de los mortales en cualquier país, por eso de la televisión, la fama o el éxito concreto, cuando realmente el examen es permanente, es constante, es cada 7 días. No se puede creer uno nada en absoluto, pero lo que tampoco puedo olvidar es lo ocurrido, es la enorme ola de afecto que casi nos ha sobrepasado y que sinceramente nos sentimos de esa forma, un poco sobrepasados, sí, sinceramente, pero muchísimas gracias. Y con este agradecimiento sincero, en Milenio 3 entramos en la historia de un hombre solitario, un hombre que perseguía algo y que dice que lo encontró. Y ese hombre, Santi, es McKinnon. Gary McKinnon. Gary McKinnon es un hombre que ahora mismo tiene 46 años. Es un hombre solitario, como muy bien lo has definido. De hecho, es levemente autista. Hay incluso quien dice que tiene un poco del síndrome del savant, que es de esos autistas sabios que tienen una capacidad innata, en este caso para los ordenadores. De hecho, él no ha estudiado informática, todos sus conocimientos son de absoluto autodidacta, y se invirtió hace 10 años, en 2002, en el eje de una gigantesca batalla legal que se terminó de dirimir hace apenas unos días en los tribunales británicos, y el gobierno de los Estados Unidos solicitaba su extradición. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que había sido el protagonista del mayor ataque informático a una red militar de toda la historia. Gary McKinnon, él solito, se metió en los ordenadores más secretos de la NASA, del Pentágono, del Departamento de Defensa, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército. En definitiva, puso patas arriba durante un año, empezó en febrero de 2001 y le capturaron en marzo de 2002, puso patas arriba la seguridad informática del país más poderoso de la Tierra. Y lo hizo desde su casa con su ordenador personal. Y con unos medios que a día de hoy parecerían ridículos. Estamos en 2001, no había banda ancha. Utilizaba un módem de 56K, aquellos que sonaban con chirriditos cuando se conectaban, con un ordenador prácticamente autoconstruido, muy precario, y se pasaba noches enteras sin dormir. Llegó un momento en que se le olvidaba comer, en que se le olvidaba asearse, y de hecho la historia le fue obsesionando tanto que, un día él llevaba los horarios muy a rajatabla, porque él se colaba en los terminales cuando sabía que no había operarios al otro lado que le pudiesen detectar, y un día se equivocó. Un día, en un ordenador de la NASA, alguien detectó un cursor que se movía solo por la pantalla y empezaba a ejecutar comandos. Eso fue lo que levantó... Superstición. Exactamente, lo que levantó la voz de alarma, y finalmente Gary McKinnon fue localizado en Gran Bretaña. Pues bien, Gary McKinnon
En ese momento en el que fue capturado por la policía inglesa, se encontró con una tremenda sorpresa. El ejército y sobre todo la justicia estadounidense le reclamaban para cumplir una pena tremenda. Él mismo nos lo cuenta. Aparentemente son 7 cargos de daños maliciosos intencionados y acceso no autorizado, cada uno de 10 años como máximo, cada uno. Y previamente el gobierno americano había intentado hacer algún trato conmigo donde decían: si no nos fuerzas a ir a través de la extradición y simplemente vienes bajo tu libre voluntad, entonces te meteremos solo de 3 a 4 años en prisión, la mayoría de los cuales puedes cumplir en tu propio país después de 6 o 12 meses. Yo dije: bien, eso suena magnífico, dádmelo por escrito. Imagínate lo que ocurrió, no lo conseguí por escrito. 70 años de cárcel. Es más, los abogados británicos de Mackinnon se temían, y así lo expresaron, que esos años fueran cumplidos ni más ni menos que en Guantánamo, porque habría tenido acceso a secretos absolutamente ocultos, secretos clasificados al más alto nivel. Ten en cuenta que estaba teniendo acceso a aquellos ordenadores que eran los más exclusivos, los más protegidos del planeta, y sobre todo lo que querían esos agentes estadounidenses era tenerlo bajo control, que cualquier cosa que hubiese visto no tuviera ninguna oportunidad de revelarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace Gary Mackinnon esto? Pues curiosamente, Gary Mackinnon tenía mucho que ver con muchos de los milenarios que nos están escuchando esta noche. Era un fanático de los ovnis. No le interesaban ni los misiles, ni los espías, no le interesaban los planes a largo plazo de la economía estadounidense, no le interesaba ni siquiera quién mató a Kennedy. Él solo buscaba una cosa: las pruebas de la existencia de los ovnis y su conocimiento por parte del gobierno estadounidense. Nos lo cuenta. Al principio estaba buscando cualquier cosa que tuviese que ver con ovnis, ya que me metí más en el tema y escuchaba charlas y discusiones más serias sobre el tema, y había conocido el Disclosure Project y me di cuenta de que ahí habían, ya sabes, 400 testimonios de gente que trabajó en todo, desde control del tráfico aéreo civil hasta operadores de radar del ejército, hasta hombres y mujeres que estaban al cargo de lanzar o no lanzar misiles. Pensé que seguramente esta gente era creíble, y todo el tema de la tecnología suprimida, lo cual me llegaba a mi lado humanitario. Pensé: Cristo, estamos teniendo guerras por el petróleo y estamos quemando combustibles fósiles, contaminando el medio ambiente, y tenemos ancianos pensionistas muriéndose en Gran Bretaña porque no pueden permitirse calefacción, porque las facturas son muy altas. Y entonces pensé: ¿por qué coño están sentados encima de esta tecnología? Pues durante estos 10 años, Gary Mackinnon ha hablado y ha hablado mucho. Y ha hablado sobre lo que se encontró durante todo aquel año. Entre otras cosas, eso que estaba buscando originalmente: tecnología suprimida. Él dijo que podía haber dispositivos de energía libre, sin petróleo, sin energía nuclear, cosas que pueden solucionar la crisis mundial de la energía de un plumazo y que sin embargo siguen clasificadas. Y es más, él pudo establecer, según dice, los hilos que conectaban eso ¿con qué? Con ovnis capturados o con ovnis recuperados por los estadounidenses, que habrían sido sometidos a ingeniería inversa, es decir, que habrían sido estudiada su tecnología, y de alguna manera algunos incluso adelantos que estamos disfrutando de ellos actualmente podrían ser de esa procedencia extraterrestre. Es más, él en la NASA tuvo acceso a fotografías de muchos de estos objetos. Por su propia seguridad, y porque eso llamaría muchísimo la atención, él no se descargaba nada, simplemente lo visualizaba. De hecho, visualizarlo fue un problema porque descubrió que la NASA utiliza un sistema de codificación de imágenes propio. No tiene nada que ver ni con los GIF, ni con los JPGs, ni con los sistemas que estamos acostumbrados. Primero intentó desencriptarlo él, no lo consiguió, y entonces hizo una cosa muy sencilla: utilizó los propios ordenadores en los que se metía y, digámoslo así, veía una reproducción en su pantalla de la pantalla del ordenador en el que se había colado y que sí tenía la capacidad de desencriptar esas imágenes. Gracias a eso vio cosas asombrosas.
Y luego, a medio camino entre la cima del hemisferio y la parte de debajo de la fotografía, había este objeto con la clásica forma de cigarro, pero con cúpulas como las de una pelota de golf, cúpulas geodésicas, arriba, abajo y a este lado, y asumí que también en el otro lado. Estaba levemente achatado en los extremos del cigarro, sin juntas, sin remaches, sin antenas de telemetría ni nada así. Parecía simplemente tenía el sentimiento de que no estaba hecho por el hombre, no había ningún signo de manufactura de humanos. Pero lo que está describiendo Santiago, este tal McKinnon entonces, es una especie de ovni. De nave nodriza, de los típicos cigarros puros de los que tantas veces hemos hablado, de incluso kilómetros de extensión, y que había sido captado por un satélite de la NASA. Según McKinnon, en una zona del Jet Propulsion Laboratory, una de las instalaciones de la NASA, se dedican exclusivamente a tratar y filtrar todas las imágenes que llegan de sondas, satélites, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para eliminar aquellas que no son convenientes y archivarlas en lugar seguro. Digamos que esas imágenes que aparecen luego en la web de la NASA serían simplemente las imágenes que se pueden ver. Pero junto a esas habría decenas, puede que cientos, que no son tan políticamente correctas y que mostrarían otro tipo de naves y otro tipo de paisajes que desde luego no son los que habitualmente vemos en la web de la NASA. Pero si vio algo realmente asombroso, fue una hoja de Excel, una hoja de una tabla de cálculo que tenía simplemente un nombre, libro de acceso, y que hablaba de agentes no terrestres. Había una hoja de cálculo de Excel y su título era Oficiales no terrestres, y tenía nombres, rangos, no era una lista muy larga, no llenaba toda la pantalla, creo. Pero esto suena a Men in Black directamente, es decir, tenemos que dar algún crédito a este McKinnon. ¿Ha inventado, ha fabulado, se ha creído su delirio? Porque pruebas no tiene, ¿no, Santi? Pruebas no tiene. De entrada, él no solamente ya no tiene acceso ni siquiera a sus propios ordenadores, y de hecho se justificaba diciendo que él no podía descargarse nada porque eso sí que hubiese levantado las alarmas. Él era simplemente un curioso, un mirón. Se dedicaba a saltar de ordenador en ordenador y, pues ver lo que había allí, tomar, si acaso, algunas notas. McKinnon no puede tener acceso a ningún tipo de terminal, ni ordenador, ni teléfono móvil que tenga acceso a Internet desde que le capturaron por decreto de la justicia británica. Eso sigue en pie, es decir, a él le tienen que escribir los emails o si quiere consultar el periódico se lo tiene que comprar en el kiosco como todo hijo de vecino, es decir, no puede acceder a Internet, es parte de su condena. Y bueno, evidentemente, en teoría, no hay pruebas que respalden sus afirmaciones. Claro, por un lado, Santi, no hay pruebas, evidentemente, de estas cosas tan increíbles que él cuenta, pero por otro extraña la condena, ¿no? Y la persecución que ha debido hacer este tipo para que la persecución sea como un hereje de los tiempos de la Inquisición, ¿no? Hoy en día. De hecho, he dicho no hay prueba, al parecer, porque hay una teoría entre los conspiranoicos británicos. McKinnon ha tenido durante todo este tiempo mucho contacto con diplomáticos, agentes de la CIA, gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, intentando negociar lo suyo, digámoslo así. Y hay quien no ve descabellado que McKinnon realmente tenga un disco duro o tenga algún tipo de información que esté guardada a buen recaudo, puede que en algún despacho de abogados británico, para ser revelada en caso de que le sucediese algo. Porque una persona que ha tenido la vida de Gary McKinnon últimamente se tiene que cotizar muy barata, digámoslo así, una persona que ha tenido acceso potencial, porque nadie sabe realmente lo que ha podido ver Gary McKinnon. Y la gran pregunta, permíteme, Santi, esto es un poco de créalo o no, ¿no? Y un tipo que ha tenido acceso a secretos, ¿no lo eliminan fácilmente los servicios de inteligencia hoy en día? Es la pregunta que yo lanzo, no lo sé. Podrían eliminarlo, pero efectivamente, si Gary McKinnon nos cuenta que ha visto una hoja de Excel con agentes extraterrestres o que ha visto decenas de fotografías de ovnis en los archivos de la NASA, efectivamente es un créalo, ¿no? Si realmente alguien se tomase la molestia de quitarle de en medio,
digamos que esos testimonios previos cogerían bastante más credibilidad, cosa que evidentemente habría quien no le convendría. Eso sin contar con la posible amenaza de que existiese esa información guardada a buen recaudo y que apareciese en la BBC al día siguiente. ¿Y no nos da la impresión, Santiago, un poco tú a ojo de buen cubero y conocedor del mundo de la conspiración como nadie, de que McKinnon, no sabemos qué ha visto que no, pero que estas declaraciones grabadas son un poco aviso navegantes para decir, oye, que tengo todo esto, o que he visto todo esto, o que me guardo algunas en la manga para que no me pase nada, ¿no? Pues la verdad es que de salvoconducto. La verdad es que sí. Mira, yo he estado viendo en las últimas semanas, yo creo que decenas de horas de entrevistas de Gary McKinnon, que se ha prodigado mucho. O sea, no es un hombre que haya vivido en un agujero y que haya ahí aguantado el chaparrón. Y analizando al personaje, evidentemente es un tipo raro, efectivamente es muy retraído, ese pequeño autismo se le nota muchísimo, pero yo solo puedo decir una cosa, lo que cuenta se lo cree. O sea, no está fabulando, al menos conscientemente, y no está mintiendo. Es una persona que está muy convencida de que ha visto lo que ha visto. Además, de esos testimonios, sabes que cuando llevas mucho en esta profesión lo acabas desarrollando un olfato, que destila mucha honestidad, primero porque no tiene contradicciones y luego porque no es nada exagerado. O sea, cuando cuenta lo de la hoja de Excel, dice, pues creo que no llenaba la pantalla. Y entonces la entrevistadora le repregunta, dice, ¿pero cuántos serían? ¿20? Dice, a lo mejor 30, no más. Es decir, ese pequeño, lo he visto, tiene importancia, pero como es mi vivencia y es mi vida, tampoco lo exagero, tampoco digo, no, es que vi hojas y hojas. No, es un testimonio muy creíble. Entonces sí, efectivamente es muy probable que, ten en cuenta que Gary McKinnon ha sido defendido por un gran bufete de abogados de Londres, ha estado muy bien asesorado durante toda su defensa, aquí ha llegado muy poco, pero su caso no solamente en el ámbito ufológico, en el ámbito de los activistas de Internet, en el ámbito de la gente que aboga por la libertad de información, etcétera, etcétera, ha sido una auténtica bandera, con lo cual ha sido un caso muy mediático. Ya te digo que aunque no haya llegado aquí, sí en Gran Bretaña y en otros países, y por tanto la asesoría legal que ha tenido ha sido muy fuerte, y posiblemente alguien le haya dicho, oye, tú cuenta qué has visto, y da la sensación de que por lo menos puedes tener algo guardado en la recámara, porque a lo mejor así incluso pues evitamos que se pase a mayores, ¿no? La increíble historia de Gary McKinnon. ¿Y vosotros, amigos oyentes, qué opináis? ¿Es posible esto a estas alturas? ¿Por qué esa persecución? ¿Qué ha hecho ese hombre? Claro, el gran misterio, cómo un tipo desde su casa, autodidacta y con un módem de 56K, ha creado esta especie de apocalipsis en la red como nadie antes, ¿no? Bueno, pues son misterios que están ahí y que nos trae Santiago Camacho. Y has mencionado, Santi, eso de tecnología invertida, tecnología fuera de lo común, tecnología que realmente significa o quiere decir que hay cosas ya puestas en práctica que no llegan al común de los mortales. Y es que sobre eso va el créelo o no de esta semana, que es apasionante. Sobre eso va, hay muchos inventos que han sido ensombrecidos por ciertos poderes. Dicen, aseguran, seguramente es así, pero el que nos trae ahora Diego Marañón, de verdad, es para recordarlo y enmarcarlo, porque es uno de los más difundidos. Conectamos rápidamente con ese cubículo donde está Diego Marañón y sus alucinantes historias. 3:26, Milenio 3 en la SER. Diego Marañón, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Muy bien, pero es cierto, decimos y lanzamos la cuestión al público, a ver qué opináis de lo que ha contado Santiago Camacho, es muy interesante y tiene algo que ver con la nueva historia. La vieja era más rústica, más cruda, más sangrante. Decía en la encuesta en ikerjiménez.com, todo coordinado por Guillermo León y por Diego Marañón, en el apartado que estoy observando directamente, dice: ¿qué opinas de la historia de esta semana? Extirpación de órganos. Alguien que se despertaba en una bañera con hielo y sin un riñón. Había sido víctima de una de estas mafias o ramificaciones extrañas o grupúsculos que, al parecer, bueno, pues directamente nos quitan los órganos. Verdadero, 67,4%. Falso, 32,6%.
Diego. Pues hay que decir que nuestra audiencia ha acertado, pero Iker esta semana es curiosa porque por primera vez nos falla lo que viene siendo la Biblia de las leyendas urbanas, que seguro que Santi conoce. Snopes.com da esta leyenda como falsa. El veredicto, cuando investigas un poco en esa especie de gran repositorio de leyendas urbanas, es que es falsa. Pero si rebuscamos, como hacemos siempre en esta sección, en las hemerotecas, nos encontramos una noticia parecida el 11 de mayo de 1998 en el diario El País. India desmantela red de tráfico de órganos. Habla uno de los protagonistas, Iker, una de las víctimas, Mohamed Salim, que cuenta lo siguiente. Leo literal. Seguí a un hombre que me ofreció trabajo. A punta de pistola, dentro de una habitación de una casa rica, me sacaron sangre e inyectaron algo que me hizo perder la conciencia. Cuando desperté, tenía dolor en la parte baja del abdomen. Me dijeron que me habían quitado un riñón. Claro, Santiago, que no suele estar a esta hora del Créalo o no, me mira directamente y es muy curioso porque se ha marcado así el lateral de la espalda donde se ubique, donde se opera el riñón, que se opera por la espalda. Y claro, este es un clásico, Santi, ¿no? El riñón seccionado en una noche o bien de amor, o bien de borrachera, o bien de confusión. Uno se despierta en un hotel o donde sea y no tiene un riñón. Hielo en la bañera y no tiene un riñón. Y la gran duda de, hombre, esto no es posible, ¿no? Comentaba Diego que en esos grandes almacenes documentales digitales de lo que es leyenda urbana o no, aparece como falso, pero que en esta ocasión se han equivocado, parece ser. Pues es una gran sorpresa porque yo también lo tenía por leyenda urbana, efectivamente. Diego, entonces tú corroboras que esta información del País está ahí, que esto es cierto, que nuestro público intuía que podía ser cierto. Es curioso, porque parece como una de las grandes leyendas urbanas. Ahora, sí. ¿Será verdad que han estirpado el riñón de este hombre o solo él creía que se lo habían estirpado? ¿Lo pudo comprobar? No solo de este hombre, Iker. Te sigo leyendo el artículo del País. Unas 500 personas, según datos de la policía, sobre todo gente pobre que buscaba trabajo, fueron engañadas para extraerles los riñones. Algunos estuvieron de acuerdo en vender sus órganos por unos 846 euros a los traficantes, que a su vez los vendían a un precio de entre 17.000 a 34.000 euros. 1998. Pues ahora con el redoble del tambor sí nos hemos quedado helados todos, porque confiábamos en el poder del mito moderno, de la leyenda urbana, y sobre todo confiábamos en ello sabiendo que es muy difícil mantener fresca una víscera como un riñón. ¿Con qué medios? ¿De qué forma? Claro, si esto ha ocurrido de verdad en la India, ¿por qué no ha podido ocurrir en otros lugares donde se ha dicho y se ha quedado todo en agua de borraja siempre las investigaciones por los mitos, la fuerza de los mitos? Bueno, quizá no estemos ante un mito. Desde luego es el, créelo o no, más desesperanzador que hemos contado, yo creo, porque este da mucho miedo y se ha comentado en muchas ocasiones, ¿verdad? Extirpación de órganos en gente pobre para gente rica, que eso también es muy de leyenda urbana, es decir, fomentar la idea de que los ricos, poderosos y terroríficos y ocultos manejan a la gran masa y le quitan hasta la sangre, nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente. Pero Diego lo que ha hecho es lo que tiene que hacer: ir hasta noticias concretas, titulares concretos. Si fuese un titular de ahora, fíjate que hasta lo pondría en duda, Diego, porque tal y como está la prensa hoy en día y los medios, donde ya el guirigay con el efecto Lázaro, como hemos contado, y todas las informaciones que se entrecruzan y que se publica casi lo primero que llega, pero en 98, esto es muy inquietante. Bueno, tan inquietante casi, por lo tanto verdadero, tan inquietante como lo que viene a continuación, y que yo hilaba de alguna forma, Diego, con la historia de Gary McKinnon y su tecnología absolutamente contraria a lo conocido. Cuéntanos, correcto, por favor. Correcto. Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de jubilaciones. El tema es delicado, tal como estamos en esta situación hoy en día, pero se cuenta, y que hay una historia que además me llegaba no hace mucho de nuevo por email, que después de muchos años de servicio, un empleado de Estados Unidos de la compañía General Motors había recibido como regalo de jubilación, después de toda una vida dedicada a esa empresa, pues le habían ofrecido un coche de todo el catálogo, se podía llevar el que él quisiera. Él elige pues un flamante Chevrolet, un coche impresionante, nuevo, que bueno, pues este hombre se dedica a probar, ¿no?, durante varios días, durante varias semanas. El coche va perfectamente, con toda la potencia que se le presupone a uno de estos modelos, pero lo que ocurre es que este hombre se da cuenta de que hay algo que no funciona como debería. El indicador de combustible apenas ha variado desde que le han dado el coche.
se da cuenta de que ha recorrido unos 400 kilómetros más o menos y que el nivel de gasolina no ha bajado ni lo más mínimo. Bueno, como profesional del gremio, este hombre pues lo lleva inmediatamente a revisión. Le explica lo que le está ocurriendo a los mecánicos. Los mecánicos, en fin, entre muecas de sorpresa, de palidez, parece ser que nos han pillado, le dicen que por favor deje el coche en revisión y que al cabo de unos días le darán pues una respuesta, una solución a este problema o a esta curiosa característica, porque realmente no es un problema, es una bendición. Es una bendición, ¿no? Lógicamente. Bien, al cabo de unos días le llaman del taller y le dicen que puede pasarse a recoger ese coche. Sin embargo, el coche que él había dejado no volverá a aparecer ante sus ojos. Lo que le traen es el mismo modelo, pero es un coche absolutamente nuevo, con un nuevo carburador, con un nuevo nivel de medición de combustible y que parece funcionar igual que nos funciona a todos, ¿no? Es decir, la gasolina baja a mucha más velocidad. Está tragando gasofa a litros, efectivamente, ¿no? Aquel coche que él había dejado en el taller no vuelve a aparecer. Él se da cuenta de que de alguna manera ha llegado a un coche, a un modelo que nunca debería haber sido descubierto, que ha salido de una cadena más o menos clandestina o que siempre debería haber permanecido oculto, ¿no? Es un carburador, desde luego, mucho más económico que todos los que circulan hoy en día en nuestras carreteras. Consume 1 litro de combustible para casi 400 kilómetros y lo que él piensa es que ha descubierto que algunas compañías, incluida esta suya, tienen la manera o han llegado a la tecnología capaz de conseguir este bajo consumo de combustible, probablemente para los propios empleados o los propios directivos de esa compañía. ¿Habría descubierto nuestro protagonista Iker un secreto vedado al común de los mortales? Pues esa es la pregunta que tenemos para esta semana. ¿Esta historia, realidad o leyenda urbana? Como siempre, créalo o no. Bueno, pues sí me gustaría escuchar algunos mensajes que compila Fermín Agustí esta noche en ausencia de Carmen, porque esto es curioso y singular. Tan singular que voy a hacer la votación, la ronda, con diferentes oráculos, ¿no? Está aquí Santiago Camacho, que no suele ser su hora, pero claro, conocedor, ha hecho libros de leyendas urbanas. A ver, Santi, ¿esta historia qué te suena? Te pone un aprieto, con lo cual quiere decir que Diego... Diego hila muy fino siempre, o sea... lo creo posible, pero creo que es una leyenda urbana. Oye, Santi, o sea, tú eres gallego como Camilo Rey, ¿no? O sea, nuestro redactor. Sí, pero no... ¿Sí o no? Creo que este caso en concreto es una leyenda urbana, pero no me extrañaría nada de que en los archivos de las grandes compañías automovilísticas pues haya cosas que nos harían que nuestras mandíbulas cayesen hasta el suelo. O sea, que este caso tiene algo de realidad, pero el caso en sí que ha surgido, y le he contado Diego, concreto, de esta firma y de este empleado que recibe un coche que nunca debió salir de la cadena extraña de producción, que este es falso, ¿no? Correcto. Como no sea así, ya me habrá pillado en 2 esta noche, Diego. O sea, tremendo. Esto es un ten-con-ten, ¿eh? Pero claro, si hay un oráculo aquí, si hay un oráculo que es significativo, porque muchas veces lo que él dice es lo que él dice, pero al revés. Con lo cual, casi todas las veces. Ese es Noel Calero. Noel, esta historia del coche, que dice que no se la cree, leyenda urbana, con lo cual de inmediato yo creo que la bolsa de las votaciones en ikerjiménez.com se ha dado la vuelta. O sea, en cuanto ha puesto en plan Caesar malévolo el dedo hacia abajo, el pulgar hacia abajo, Noel Calero, de inmediato estoy seguro cientos de votos van a la otra dirección. Absolutamente real, claro, no puede ser de otra forma. Y Fermín Agustí, compañero, ¿y tú qué opinas? Que también leyenda urbana, muy interesante. ¿Y Javier Pérez Campos? Yo tengo un problema, porque si Santi ha dicho que es leyenda urbana, me apunto al carro con él, pero tenemos a Noel que dice que es falso. Yo no estoy muy fino, de todas formas, tú me das lo yo que no haces. Dudaría, Noel no suele fallar. Sí, yo creo que me voy a ir al sí solo por lo de Noel, No, pero siguiendo mi criterio me cuesta creerlo. Yo creo que es leyenda urbana también. Porque también era leyenda urbana lo del colchón con el cadáver dentro. Sí, y lo del riñón. Eso sí que no hubiese dicho yo que era leyenda urbana, porque cuando me acuerdo de eso, concretamente, en más de un hotel de Las Vegas,
En la época, sobre todo, de la época dorada de Las Vegas, cuando lo llevaba la mafia, eso pasó más de una ocasión. Y en Canarias ocurrió más de una vez. No me digas. Sí, como te cuento. Bueno, en realidad todo esto de las leyendas urbanas da para una gran reflexión, ¿no? Porque ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A lo mejor las leyendas urbanas inspiraron a estos actos. Yo recuerdo otra, que había una leyenda urbana que era esta de pues dos graciosos que para hacer una broma colgaban una cuerda entre un árbol y otro árbol, y el motero que aparecía decapitado. Bueno, pues eso ocurrió en España y ocurrió en Tenerife, y tenemos el recorte de prensa que ya lo contaremos algún día. Grande Javi por reventarme el próximo creador. Muy bien. Bien, Javi. No, es que algún día deberíamos tratar el tema de las leyendas urbanas. ¿Qué cara ha puesto Herbert Campos ahora mismo? ¿He sido yo? Sí. Que llega algún ocurrente, tiene noticia de ellas y decide ponerlas en práctica. Sí, claro. El poder de la globalización en la leyenda urbana. A mí me han contado una que no es leyenda urbana y que es maravillosa, porque al final al hombre creo que no le pasa nada, pero no sé, bueno, es una cuestión de fidelidad a un programa de radio, que en este caso era ¿no? Me lo contaba Roberto, una persona encargada de urgencias y de atender a las personas, esa labor increíble. Mandamos un abrazo a toda la gente del SAMUR, toda la gente que está rondando por todas las ciudades y salvando muchas vidas, ¿no? Y sabemos que muchos nos escuchan. Pero a Roberto le pude conocer porque tenía que ver con un caso de Ouija, tal, una persona fantástica, y me contaba algo que yo digo, esto me lo cuentan y es de leyenda urbana, esto no me lo puedo creer, ¿no? Me lo contaba con auténtico afecto, ¿no? De mucha gente en situaciones muy límite que tenían que ser trasladadas de su casa, pero que no querían irse porque estaban escuchando el programa. Tenían que ser ingresadas, pero... Y me dice, y el caso extremo, Iker, y yo lo he vivido, es el de una persona que acaba de tener un infarto y que cuando vuelve en sí de alguna forma en la ambulancia o ve resucitado, lo primero que dice es, no sé si era exactamente qué estaba contando Santiago Camacho o de qué era el tema, y que le pusieran por favor un casco, y poniéndole el casco en la ambulancia por el programa. Con lo cual él me decía, para que veáis lo que pasa con el programa, ¿no? Y me dice, y no un caso, ni dos, ni cinco. Dice, de gente que está en una situación límite y que, claro, se produce la situación límite por escucharnos a nosotros, también se puede pensar, ¿no? Pero de verdad que son cosas que dices, bueno, esto no me lo puedo creer. Pues me lo contaba Roberto personalmente, vivido por él. O sea que a veces el mundo de las leyendas urbanas y el mundo de la realidad ya es un poco indivisible. Por eso nace esta sección, ¿no? Sección tremenda que nos lleva a la reflexión, a la propia duda, créalo o no. Como siempre, Diego, un honor, amigo, gracias. Feliz Navidad, compañero. Feliz Navidad, compañero. Antes de entrar en ese testimonio que me promete Javier, que va a ser punto y final del programa, muy en la línea de lo que contábamos del padre Pilón, de esos casos clásicos, y que seguro nos vamos a sobrecoger. Como siempre, la voz de los testigos, una parte fundamental de este programa, la voz de la audiencia. Fermín, rápidamente, ráfaga, ¿creen posible esto que ha contado Diego, o qué opinan sobre lo que ha contado Santiago Camacho de ese hacker, Fermín? Pues en las redes hay de todo. Creo que va ganando más o menos la mayoría, es que sí se lo creen, de momento. ¿Se lo creen? Uh-huh. Sí, por ejemplo, dicen, esta sociedad capitalista puede pasar de todo, la verdad, y hasta que no se acabe el petróleo buscamos beneficios. Me lo creo, esto lo decía especialista Patis. Es muy curioso porque mucha gente piensa que ya tenemos que tener tecnología para no consumir algo tan primitivo y en esas cantidades como es el combustible, ¿no? Lo piensan. Luego también Marian Hernando decía, el tráfico de órganos es una gran mafia y mueve muchos millones en todo el mundo por la resolución del créalo o no. Y para Santi Camacho, Miguel Nombela dice, los de Gary McKinnon suena apasionante, la pena y persecución es porque algo muy serio debió de ver, lo que más choca es que no esté muerto. Que es lo que decíamos, ¿no? Como un tipo así no se lo han cepillado rápidamente, pero claro, también sería tremendo, o no tanto, o también los medios, en vez de comentar noticia de la muerte, pues, bueno, ahora con internet en algún sitio saldría, ¿no? Más mensajes, Fermín. José Ramón López dice, creo que no podemos ni imaginarnos la información que existe oculta en manos de muy pocos. Santiago Romero, la pena es por entrar o para evitar que diga algo, no porque haya visto algo concreto. Si lo matan es peor cara a la imagen. Bueno, pues lo dejamos ahí porque ahí está la panoplia clara. Las personas creen profundamente en que hay individuos que, por un reto personal, como el caso de McKinnon, han accedido a información que está vedada. Lo mismo me contaba Diego Marañón. Por accidente, un empleado, si es verdad, no lo sé, recibe algo que no está a disposición pública, pero que se conoce.
En fin, vamos a cambiar el tercio rápidamente. 3:41 nos aguarda un testimonio, voces que se han encontrado directamente y ahora mismo y está pasando con lo desconocido. Historia tan reciente y tan grave para quienes la están sufriendo que parece que van a poner en venta el piso porque no aguantan más. No es fácil poner en venta un piso hoy en día. Sí, de hecho, varios de los hijos de esta familia ya han salido de la casa, se han marchado a vivir fuera de allí. Ahora mismo, esta noche, están el matrimonio principal y alguno de los hijos, las hijas en concreto. Y este caso, que tiene lugar en Torrejón de Ardoz, nos muestra cómo gran parte de los testimonios que están llegando, y sonará a los oyentes, tienen que ver casi siempre en el núcleo, ¿no?, familiar, en la vivienda donde desarrollan pues gran parte de su vida. Parece que en lo cotidiano habita a veces el misterio. Siendo Torrejón, permítanme, Javi, me imagino una construcción bastante moderna, relativamente moderna. No hablamos de un caserón porque son zonas construidas de aluvión, sobre todo en los años 60, 70, ¿no? Sí, es una casa pues de esa época aproximadamente. Esta familia entra a vivir allí más o menos a mediados de los años 90. Entran a vivir, podemos imaginarlo, ¿no?, como una familia feliz que entra a ese lugar. Sí que es cierto que desde un primer momento el antiguo propietario ya les da un dato de lo que había ocurrido en esa casa, y también desde el principio ellos empiezan a ser conscientes de que algo extraño está ocurriendo en esa vivienda. Nos vinimos aquí hace como 15 años y al poco de llegar nos dijeron que lo que es por el lavadero se había ahorcado un hombre, y ahora como, no sé, un par de años o algo más, fue cuando empezaron ya que si las puertas, que si las luces, ruidos por las noches, y claro, cada vez era peor, y entonces luego ya se desató todo. Estamos oyendo a Manuel, el padre de familia, de esta familia, en la que todos los miembros han sido no solo testigos de fenómenos extraños, sino también agredidos por una especie de mano invisible que parece lanzarles objetos con toda fuerza. Desde ese primer día, poco a poco, los fenómenos parecen que van aumentando de forma progresiva, casi como si algo estuviera formándose o materializándose en el interior de esos pasillos, cada vez con más agresividad, hasta el punto de que llega a lanzar objetos peligrosos que llegan a poner en riesgo la salud y la vida de las personas que están viviendo allí. Hablamos, Javi, del mismo efecto del ya remencionado y reconocido caso Vallecas, cuando algunos de los hijos reciben golpes, impactos, vasos, se lo da con un cuchillo, de algo que es lanzado directamente por manos invisibles. Sí, y además es curioso que me hagas este paralelismo, ¿no?, porque me consta que estás escuchando esto pues ahora en directo, ¿no?, por primera vez, y vas a escuchar un testimonio que te va a sonar bastante de ese caso Vallecas, porque también hay un cuchillo de por medio. Empezaron a ya tirar que sí, primero frutas, y claro, eso iba cada vez peor, luego ya empezaron con los vasos, ya cucharas, abrían el lavavajillas y tiraban las cucharas calientes. Entonces hubo un momento que estaban aquí mis hijas solas un día y tiraron algo y vieron en la secadora. Cuando se levantaron vieron que era un cuchillo de estos grandes de cortar hasta carne, y entonces ya me dio miedo. Estamos oyendo a un padre de familia que dice que primero nunca lo había escuchado, las cucharas a gran temperatura, como quedan en el lavavajillas, lanzándose, y los cuchillos. Uno siempre piensa, evidentemente, en estos casos, cuando le cuentan, que son muy pocos, pero algunos hay, de objetos que se lanzan en alguien, ¿no?, que está generando ese terror. Pero claro, es la propia familia, 2 niñas y un cuchillo de grandes dimensiones. Sí. Y bueno, el propio animal, la mascota de la familia, llega a ser agredida en varias ocasiones, hasta el punto de salir ladrando y aullando por el pasillo principal del domicilio. También ocurre que, sobre todo conforme van pasando los meses en esa vivienda, lo que en un principio son solo objetos que son lanzados con fuerza, parece que de pronto va materializándose, como decía antes, algo que de pronto también los miembros de la familia empiezan a ver deambulando por el pasillo, empiezan a escuchar sus pisadas y los golpes que van acompañando a esos pasos, y hasta el punto, como decía antes, que llegan a ver una especie de figura que llega a interactuar de forma agresiva con los miembros del domicilio. Llegada la noche, ya estábamos todos en casa, escuchamos algo correr por el pasillo, como mujer carrerilla,
y golpearse contra los muebles de allí de la cocina. Entonces ahí ya sí que nos empezamos a asustar bastante. Luego en esa misma semana me acuerdo también que se quedó a dormir una hermana mía también que vive cerca de donde vivimos y la cama es un puente, ¿sabes? La que está arriba y luego una que sale de abajo. Están durmiendo dos arriba y una abajo. De repente ven que se abre la puerta y ven como algo oscuro pero que no se ve bien y de repente dice que están durmiendo y empiezan a tirar de la cama de abajo. Mis hermanas haciendo fuerza, apretando así contra el mueble para que no la arrastraran y bueno, salieron las dos, pero con un miedo que no veas. Escuchábamos ahora a las 3:47, Milenio 3, a otro de los miembros de la familia, otra escena muy de Caso Vallecas, precisamente. Una figura oscura puesta en pie en el umbral de la puerta, pero lo que me ha dejado alucinado, una vez más, tampoco lo había escuchado nunca, y esto ya empieza a ser difícil, un sonido de pasos que hacen carrerilla y que se estampa contra los muebles. Estábamos escuchando a Raúl, el hijo de la familia, y él habla efectivamente de ese algo que se materializa en el pasillo. Va a chocar siempre o casi siempre con un mueble muy concreto, una cristalera que ellos tienen cerca de la cocina. Parece que ese mueble es el que sufre especialmente este tipo de golpes y hasta el punto de llegar incluso pues a entrar esa sombra en la habitación y atacar directamente a las personas que allí estaban. Para que te hagas una idea, Iker, él me decía que desde que compran la casa hasta el día de hoy, por allí han pasado pues cerca de entre 30 y 50 personas. Dice que todos, sin excepción, han sido testigos de fenómenos extraños. Y además ocurre que no es como habitualmente, ¿no? Cuando uno va a un lugar acompañado de mucha gente parece que el fenómeno remite. En este caso, ellos nos aseguran que es todo lo contrario y que, de hecho, las personas que han manifestado mayor escepticismo ante todo esto han sido agredidas casi con mayor fuerza que el resto de personas que acudían con una actitud respetuosa a este domicilio. Pero, o sea, el patrón extrañísimo de este caso, que marca un poco la conducta, la pauta, si es que hay una entidad o no sé qué, es la agresividad. O sea, es un fenómeno que parece que quiere echar a la gente de la casa o que quiere atacar a la gente de la casa. Sí, no se limita a asustar, sino en este caso a agredir directamente a los miembros de esta familia. Y en alguna ocasión, Iker, creo que hemos comentado alguna vez, ¿no?, el caso de estas pantallas, bueno, las cámaras de bebés que de repente ofrecen imágenes a los que están vigilando a su hijo. Bueno, pues en este caso ocurrió algo similar, nos lo va a contar Raúl, mientras se producía una escena muy cotidiana, ¿no?, mientras hablaba con su novia a través de la webcam, con una conversación por internet. Una vez que estaba yo hablando con mi novia por cam también, y me dice mi novia, ¿quién está pasando detrás de ti? Dice, ¿ha venido tu sobrino? Y digo yo, no. Y ya se quedó, la veo que se queda callada, puso una cara que no ve, le digo, ¿qué te pasa? Dice, no te vas a creer, dice, pero acabo de ver como un niño detrás tuya, pasando varias veces. Dice, pero es que una de las veces me dice, te ha puesto la mano en el hombro. Este tipo de fenómenos cada vez, como decía, va cobrando más y más fuerza. Sobre todo, y una vez más, aparece algo, ¿no?, que ocurre en este tipo de historias, que son unas obras en las que se tira un muro de la cocina. Parece que a partir de ahí el fenómeno se vuelve todavía mucho más agresivo, hasta el punto de que, bueno, ellos deciden marcharse unos días de vacaciones, quizá también para alejarse un poco de todo esto que tanto pánico está infundiendo en la familia y también en los amigos. Hay casos de amigos, el caso es extensísimo, pero hay casos de amigos que no han vuelto a esa casa después de lo que ha ocurrido allí. Ellos se marchan unos días de vacaciones y cuando vuelven se encuentran con una sorpresa. Parece que los vecinos también han sido testigos de algo extraño en ese domicilio. Me acuerdo que nos fuimos todos, estuvimos en Denia por ahí, y cuando llegamos el chico se trabaja en una gasolinera, sale pues tarde, sale a las 3 o las 4 de la mañana, y decía que todas las noches que quién era la persona que se asomaba allí en la ventana. Nosotros, ¿qué persona? No decía, pero ¿no habéis dejado alguien las llaves de vuestra casa? Pues dice, pues de las noches se asomaba como un hombre allí, dice, alto, oscuro, dice, y se quedaba mirando fijamente hacia la entrada del portal.
Con el paso de los días y ante ese pánico que se empieza a generar en la familia cada vez mayor, deciden tomar intentar recurrir a algo que les pueda ayudar, ¿no? Acuden a un exorcista para que les bendiga la casa, hacen algunos rituales en ese domicilio, echan incluso agua bendita durante varios días y parece que al cabo de unas semanas los fenómenos empiezan a remitir. Por desgracia, esta calma que estaba empezando a servirles de ayuda empieza a remitir otra vez al cabo de los meses y los fenómenos vuelven, parece, con más fuerza que nunca. Después de eso hemos estado como 6 meses tranquilos y bueno, ya empezó otra vez a tirar cosas, me rompió la cristalera y bueno, pasaron unos días también, vengo del trabajo, según vengo en el autobús, me llama mi yerno, verás cuando venga lo que te vas a encontrar. Digo, ¿qué ha pasado? No, cuando venga lo verás. Y entonces cuando llegué, resulta que con un martillo me había dado 2 golpes en la cristalera, me había roto un cacho y luego lo demás era todo rajas hasta arriba y tuvimos que tirarlo todo. ¿Eso es algo parecido a la garra que tú mencionabas, como algo que araña los cristales? Es algo, es ese martillo, algo que lanza un martillo contra esa cristalera, precisamente la que sufre en concreto gran parte de los fenómenos, destroza todos los elementos decorativos que estaban en esa cristalera. Ellos empiezan a tirar un poco del hilo. ¿Hay alguna foto de alguien, algo en esa cristalera, sabes? No hemos llegado a ese detalle. Sí que es cierto que cuando la quitan, esa cristalera, los fenómenos también parecen calmarse un poco. Pero ellos empiezan a tirar del hilo y descubren que en ese edificio no solo ha habido ese suicidio, ese ahorcamiento del que le hablaban antes, sino también la muerte de un joven de 22 años en su habitación y un hombre que disparó a su mujer en la cabeza y que posteriormente fue llevado a prisión. Como esos lugares donde parece que la tragedia cobra fuerza. Finalmente, estos fenómenos han continuado hasta el día de hoy, como digo. ¿Se están produciendo hoy? Sí. En noches como hoy siguen produciéndose hasta el punto de que la familia a finales de enero está llevando los trámites para poner el piso a la venta. De hecho, nos han pedido absoluta discreción porque desde luego esto dificultaría, ¿no? esa no transacción. Quieren que se sepa que eso dice mucho el lugar donde es y claro, porque esto sería tremendo. Claro, pero bueno, parece que se han calmado un poco, salvo que desde hace unos meses a esta parte el fenómeno parece haberse desplazado al interior de su propio dormitorio. Me dicen mis padres que sí que está en la habitación de ellos, porque dice que cuando se tumban empieza a dar golpes así, a arañar con las uñas en la mesita y a dar golpecitos, se escucha un sonido, dice, como si estuviera gruñendo un animal o algo. Hace poquito mi mujer me ha tenido que cambiar el sitio porque ella duerme en un lado y escuchaba como una respiración y unos ronquidos. Es que estás acostado y es que siente la respiración en la oreja. O sea que estamos en la cama y tenemos la sensación de que tenemos gente allá en nuestro. Claro, aquí podemos hablar evidentemente de esa sugestión, de esa sensación ya de intranquilidad permanente que se adueña de todo, pero ¿será verdad que tantas personas han vivido fenómenos de este tipo? A mí me cuesta creerlo. ¿Será verdad? Bueno, vamos a ver si con las cámaras y con nuestra presencia, Javier, logramos descubrir algo y que no ocurra como pasa tantas veces, que todo eso remite, no se desarrolla cuando uno está intentando grabarlo, porque nos llegan noticias de que hay grabaciones, incluso de algunos de los fenómenos, lo dejamos ahí, grabaciones directamente de algunos de estos fenómenos, pero eso también tenemos que ponerlo como investigadores, haciendo un poco como hacía el padre Pilón, en tela de juicio hasta que no lo comprobemos nosotros. Pero lo cierto y verdad, para finalizar, es que una familia española, en un lugar tan denso, hablando de población, como Torrejón, esté viendo estos fenómenos y no es un caso antiguo, sino como tantos otros, se está desarrollando el drama ahora mismo, sea lo que sea. Investigaremos, Javi, la única salida. Investigaremos y lo haremos además, como dices, con absoluto escepticismo, porque además en este caso nos viene de perlas. Parece ser que esa actitud es la que activa el fenómeno. Vamos a ver qué ocurre. Me parece muy bien. Con esa sana lejanía del fenómeno, a ver si es verdad que ocurre, pero llévate un casco por si acaso, no sea que te agreda ese lo que sea. Lo decimos en tono jocoso y que no pase nada, por supuesto. Cambiamos de tercio, Noel, y estamos en la última franja de Milenio 3.
desde luego nos hacemos eco de una noticia, Santi, que hay que contar en un minuto, y simplemente, por si alguno de vosotros queréis, conectar con nosotros directamente en Cuarto Milenio, que ya veis que va mucho antes, es decir, que estamos yendo alrededor de las 11:30 de la mañana, cosa que es un auténtico reto, que es segundo prime time ya. Pero hay una cosa que ha pasado con esas matanzas. Por desgracia están ocurriendo fenómenos que no esperábamos. No se ha elevado tanto el nivel de psicosis, que sepamos no ha habido ningún tipo de suicidio colectivo extraño con el 21 de diciembre del 2012, cosa que agradecemos evidentemente, pero sí que hay un problema grave con el tema de las armas, los ataques en escuelas y el caso de Adam Lanza, que hace una semana daba la vuelta al mundo. Bien, Santi, vamos a informar de la conexión de Adam Lanza, puedes contarnos titulares, con todo el mundo precisamente que tiene que ver con el fin de los tiempos, 2012 o más allá del 2012 y los preparacionistas. Pues sí, porque efectivamente se ha descubierto que la madre de Adam Lanza, que también murió víctima de la furia asesina de su hijo, pues era una prepper, era una preparacionista, una survivalista, como las llamaban hace unos años. Era una persona que acumulaba armas, acumulaba víveres para el caso de que sucediese algo, el fin del mundo o no, o una crisis política, una crisis financiera, una epidemia global. Están preparados para todo. Pues vamos a analizar qué son estos preparacionistas, qué relación pueden tener con este tipo de hechos y qué ideas, incluso políticas, les inspiran. Pues mañana te escuchamos y te vemos, Santi. Gracias. Gracias a ti. Noel Calero, muchas gracias. Fermín Agustín, muchas gracias por el trabajo. Javier, que continuamos nuestra investigación. Semana intensa seguro para ti, como siempre. Gracias, compañero. Gracias, Iker. Feliz Navidad para todos, por supuesto. Que paséis una noche de armonía y de paz con los vuestros. Y todo esto que ha pasado en las últimas horas da para muchas reflexiones, ¿no? Eso del Monte Bugarach, con 200 periodistas y 3 tipos vestidos de terrestre haciendo el tonto. Es decir, o lo del Cerro Uritorco en Argentina, donde se programaba o se creía que iba a haber un suicidio colectivo. Cualquier cosa que diga que cualquiera prácticamente a través de la red hace que haya 200 periodistas detrás. Había 200 periodistas detrás en un pueblo donde nunca pasa nada y con prácticamente nadie, y con desilusión, claro. Por lo tanto, es una diapositiva perfecta de cómo está el patio, ¿no? Cualquier rumor y 200 cámaras internacionales. ¿Esperando qué? En fin, es para reflexionar. Feliz Navidad, ha sido un placer de verdad, amigos, y nos vemos en apenas 7 días. Nos escuchamos aquí como siempre, nosotros no faltaremos en la cita en Milenio 3. Un abrazo. Milenio 3, Cadena SER.